Plaza Podcast. Historias que cuentan. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. A partir de las 10 de la noche, ese horario tiene que ser retribuido de manera diferente. Estas declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, contra el horario de cierre de muchos restaurantes españoles, ha puesto en pie de guerra a los hosteleros de toda España y ha abierto un debate que también se ha trasladado a la calle. Díaz afirmaba que veía una locura que los restaurantes cierren pasada la medianoche en comparación con el resto de Europa, que cierra sus establecimientos mucho más pronto. El sector se ha mostrado contrario a la propuesta. Por su parte, desde los sindicatos han respaldado la propuesta, planteando alternativas para mejorar las condiciones laborales en el sector. ¿Cree que se debería adelantar la hora de cierre de los restaurantes? ¿Supondría una mejora laboral? ¿O tendría que ir unido a un cambio cultural y social de los españoles? Hoy en Plaza al Día, Operación Cenicienta, restaurantes cerrados a medianoche. Desde CEPIME como desde Hostelería de España se han mostrado contrarios a la propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Saludamos, por tanto, al secretario general de Hostelería de España, al señor Emilio Gallego. Señor Gallego, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cuál es su opinión, en primer lugar, respecto a esas recientes declaraciones de la ministra Yolanda Díaz sobre el horario de cierre de los restaurantes, dijo, a altas horas de la madrugada? Bueno, pues la verdad es que han sido unas opiniones que nos han producido, lo primero, extrañeza y sorpresa. ¿Por qué? Porque en su declaración indicaba que se había estado reuniendo recientemente con organizaciones representativas del sector de la hostelería y del turismo y que estaban en esta misma línea, ¿no? En esta opción. Nosotros le podemos reconocer que como representantes de todas las organizaciones territoriales del CENAE 56, que es el que agrupa restaurantes y bares en nuestro país, no ha habido contacto ninguno sobre este tema y desde luego nuestra opinión es totalmente contraria. Y es contraria por una serie de argumentos que le voy a indicar. Primeramente, la vicepresidenta y ministra de Trabajo se está inmiscuyendo en un contenido para el que no tiene competencias. Y no tiene competencias en la referencia de fijación de horarios. Esto en nuestra estructura institucional en España corresponde a las comunidades autónomas y es una competencia en la que también los ayuntamientos tienen alguna referencia. Pero además es que constitucionalmente existe la libertad de empresa y en lo que sí tiene competencias y debe ejercer su función, y nosotros estamos encantados de que así lo haga, es en los sistemas de control, de inspección, para que siempre que se estén produciendo usos en franjas horarias, por ejemplo, de nocturnidad, o en el tema del cumplimiento de los horarios concretos negociados en los convenios colectivos, pues ella tiene la importantísima potestad de la inspección y de la sanción en aquellos casos que no se cumpla y que, desde luego, para nosotros es un funcionamiento perfectamente correcto porque depura las situaciones de competencia desleal que al sector, que es plenamente o mayoritariamente cumplidor, desde luego le hacen mucho daño aquellos casos en los que se incumplen y generan una imagen distorsionada y una imagen negativa para el sector de la hostelería en nuestro país. La propia Díaz ha asegurado que dijo literal, una locura que los restaurantes cierren pasadas la medianoche en comparación, dijo también, con el resto de Europa, que cierra más pronto. ¿Cómo cree que afectaría una posible restricción en los horarios de cierre a la industria hostelera en toda España? Bueno, a ver, lo de compararnos con Europa parte siempre de un cierto complejo de inferioridad. España es Europa plenamente. Somos una de las grandes naciones históricas de Europa. Es decir, ¿con quién nos comparamos? Es que no tiene nada que ver Finlandia con Grecia, con Portugal. Estamos en unas situaciones climáticas, culturales, de usos, urbanísticas incluso, absolutamente distintas. No nos podemos comparar con países nórdicos que se pasan 5 meses durante el año sin día y otros 5 meses sin noche prácticamente. Son situaciones absolutamente distintas que obedecen a situaciones culturales totalmente distintas. En España se puede cenar a la 1, pero no cenamos los españoles a la 1 de la madrugada. Es una situación absolutamente excepcional que se produce o bien por una opción de ocio o por una opción de necesidad también.
Hay muchos trabajadores con servicios nocturnos en sistemas sanitarios, de emergencias, de limpieza, de mantenimiento de infraestructuras del transporte, de limpiezas viarias en las ciudades que trabajan por la noche. Y para ellos es un servicio espectacular para los transportistas poder tener bares, poder tener restaurantes que les dan una cobertura y un servicio en esas largas noches de trabajo que tienen que desempeñar. Nosotros creemos que, y como digo, es que en España también se cena a las 7 de la tarde, y a las 8, y a las 9, y a las 10, y a las 11, y comer igual, se come a las 4 de la tarde, pero a la 1, y a las 2, y a las 3. Lo que hay que cumplir son horarios con conciliación, horarios con cumplimiento del horario, con horas extraordinarias que se paguen, con cumplimiento de las normativas y de los convenios colectivos. Y ante todo eso, un Ministerio de Trabajo no tiene nada que objetar, porque, como digo, existe libertad de empresa y, sobre todo, libertad individual también de los ciudadanos para poder elegir el momento en el que disfrutan de los servicios de hostelería de nuestro país. Lo que tiene que cumplir y esforzarse en controlar es que efectivamente los horarios se cumplen, las jornadas se cumplen, las horas extraordinarias se pagan, y ante todo eso tiene la magnífica herramienta que es la Inspección de Trabajo. Es ahí donde tiene que actuar y donde está actuando. De hecho, nuestro sector está recibiendo anualmente del orden de entre 300.000 y 500.000 inspecciones. No somos ni con mucho el sector más sancionado, pero sí somos el más inspeccionado. Pues nada, ese es el trabajo que debe realizar, y nosotros además se lo agradecemos porque, como digo, lucha contra la competencia desleal y contra malas prácticas que hacen mucho daño a nuestro sector. Pues un poco al hilo de lo que nos está contando. Dice también la ministra que trabajar en horario nocturno conlleva riesgos para la salud, y explicaba también que lo único que defiende un poco al hablar de los amplios horarios que tiene la hostelería en España es que deben respetarse los derechos laborales. ¿Cuál es su opinión sobre esta afirmación? En España tenemos un sistema y una legislación que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Llevamos más de 2 décadas trabajando perfectamente esta cuestión. Es cierto que se pueden analizar situaciones en las que el horario puede tener alguna influencia efectivamente en ritmos circadianos de las personas. No en todas las personas, porque hay personas que tienen sus ritmos más despiertos, más acelerados en horario diurno, y en cambio hay otras personas que lo prefieren también en horario nocturno y que no tienen ningún inconveniente con el horario nocturno. Pero dicho esto, tiene una normativa que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la aplicamos ya en todas las empresas. En todos los puestos de trabajo hay que hacer un análisis de riesgos específico y hay que plantear o bien medios de protección individual o bien medidas de carácter general en la empresa para minimizar los riesgos y la prevención de riesgos laborales. El sector de la hostelería tiene los riesgos laborales concentrados en pequeños accidentes. En absoluto son accidentes que estén concentrados en un horario laboral nocturno, ni mucho menos, porque, como digo, la mayoría de los casos se producen en pequeños accidentes en cocinas. Y a ver, a la 1 de la madrugada y en horario nocturno son la minoría la actividad en cocinas. Lo que están funcionando son los pubs, son los disco pubs, es la coctelería, son los establecimientos de bebidas, de música. A esas horas lo que sí nos podemos encontrar, y hace décadas y años, y pasa en todos los países del mundo, que hay, bueno, pues establecimientos que siguen funcionando porque, bueno, pues quieren trabajar 24 horas, se han organizado en un sistema de oferta 24 horas, o bien son establecimientos que saben que hay una demanda también de alimentos, de poder cenar, de poder comer a esas horas de noche o de madrugada, y tienen corners y tienen preparaciones que en la mayoría de los casos suelen ser más sencillas, suelen ser alimentos más sencillos para dar servicio exactamente a esa necesidad, que es lo que nosotros cumplimos y lo que nosotros cubrimos. Además, hay que decirlo, en una relación calidad-precio en nuestro país espectacular, que es auténticamente eficiente y envidiable por el resto de los países. Es decir, nosotros cuando nos comparamos con otros países europeos somos copiados, somos analizados para ver lo bien que lo hacemos, y exactamente intentan copiarnos cada vez más los países europeos. Ahora que hablábamos de compararnos con países europeos, los países europeos cada vez se españolizan más también en los horarios. Quien ha conocido ciudades como Bruselas, como Londres, hace 20 o 30 años y las conoce hoy,
se da cuenta exactamente que lo que están haciendo es una oferta mucho más abierta, mucho más dinámica, más divertida, más informal, con una amplitud de horarios que nada tiene que ver con aquellos clásicos horarios anglosajones. Claro, si nos vamos a un pequeño barrio, si nos vamos a una población pequeña, donde no hay una masa crítica, donde no hay una demanda que esté necesitando de esos servicios, que demande esos servicios, pues evidentemente los bares y los restaurantes estarán cerrados, como lo están en España. Aquí también, cuando un restaurante está en una franja horaria donde no tiene demanda, donde no tiene clientes, cierra. Es decir, y pueden ser las 6 de la tarde. Hay cada vez más restaurantes que entre el horario de la comida y el horario de la cena, debido a que ya no hay una masa crítica suficiente de clientes que justifiquen seguir estando abiertos, pues cierran y descansan y cortan su jornada, con lo cual nosotros lo que nos adaptamos es a las condiciones de mercado, y lo que sí promovemos y exhortamos a las empresas es al cumplimiento riguroso de los horarios, de los convenios, de las remuneraciones, porque es la única manera de tener un sector ordenado y un sector liberado de esa competencia desleal y de esa mala imagen que tanto nos achacan. Su postura ha quedado clara, también lo decíamos al inicio, que desde CEPIME se mostraban contrarios, pero, por ejemplo, diversas voces sindicales han respaldado la propuesta. Plantean, por ejemplo, alternativas para mejorar las condiciones laborales en el sector. Por ejemplo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, decía el otro día que se posicionaba a favor de adelantar el cierre de los restaurantes para permitir, decía, que los trabajadores puedan disfrutar de una jornada laboral, que tengan más tiempo libre para el ocio y también para el descanso. También se manifestaban desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, que abogaban por el diálogo social, la negociación colectiva, y también desde el sindicato destacaban la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses de los distintos actores del sector de la hostelería, garantizando también, ellos decían, el descanso y la conciliación laboral. ¿Qué le parece la posición de los sindicatos? A nosotros la búsqueda organizativa de la conciliación y de la organización de los tiempos disponibles para disfrutar de las familias, para relacionarse con amigos, nos parece perfecto. Pero nos parece que no es un debate de la hostelería, es un debate de conciliación que afecta al sector sanitario, al sector de los transportes, a las gasolineras, a la propia profesión periodística, que me imagino que no se termina tampoco el trabajo a las 6 de la tarde ni los fines de semana. En fin, es un debate, por supuesto, el de la conciliación, totalmente asumible y en el que nosotros somos conscientes de que es una demanda y una necesidad para hacer lo más atractivos posibles los empleos que se están ofertando en el sector de la hostelería. Nosotros estamos de acuerdo con esa petición y, evidentemente, ¿qué es lo que les decimos a UGT y a comisiones? Que estamos totalmente de acuerdo en que el debate tiene que ser entre ellos y nosotros, que las medidas tienen que estar plasmadas en la negociación colectiva, en los convenios. A nosotros lo que nos parece es que justamente de eso, de salarios, de conciliación, de horarios, donde tenemos que hablar es en los convenios colectivos, que me gustaría que igualmente cuando esto se decreta por Real Decreto Ley y no ha habido ninguna negociación, siguieran manifestando esa misma opinión ante el Ministerio de Trabajo, pero bueno, en otras ocasiones no es tan necesario, ¿no?, defender la negociación colectiva. Nosotros, totalmente de acuerdo, tomamos la palabra a los sindicatos. En definitiva, ese espacio, el de la negociación colectiva, los convenios colectivos, el acuerdo laboral estatal de hostelería, que es el que da uniformidad al sector y le ofrece competitividad de La Coruña a Almería y desde Girona hasta Lanzarote, en toda España le está dando una homogeneidad que le permite ser muy competitivo al mundo de la empresa. Pues lo que decimos es que sí, que les tomamos la palabra, que estamos totalmente dispuestos y, con los codos en la mesa para trabajar posibles soluciones a la conciliación, pero esto no pasa por cerrar los restaurantes a las 6 de la tarde, esto pasa porque haya un sistema de horarios complementarios, de sistemas de rotaciones, de turnos que permitan las libranzas, que permitan los movimientos en las franjas horarias de desempeño en el puesto de trabajo. Es decir, esto es organización, al final empresarial, y por supuesto que estamos dispuestos a debatirlo con ellos, a encontrar las mejores soluciones. Pues Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros también por el interés en la realización de este reportaje. Un saludo.
Decíamos que diversas voces sindicales han respaldado la propuesta planteando alternativas para mejorar las condiciones laborales en el sector. Por eso también queremos saber la opinión de Cristina García. Es la secretaria general de Servicios de Comisiones Obreras del País Valencià. Señora García, muy buenas. Muy buenas. La propuesta que lanzó la ministra, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha sentado muy bien a diferentes sectores. En el caso de los sindicatos, no lo ven con malos ojos, ¿no? No, a ver, no vemos con malos ojos la propuesta. Lo que ocurre es que pensamos que este tema requiere un debate mucho más sereno y más profundo, ¿no? Y en el ámbito en el que toca. Somos conscientes de que es necesario un debate sobre la racionalización de los horarios, pero no solo en la hostelería, ¿no? En todos los sectores. De manera que pudiéramos construir un modelo de sociedad diferente en cuanto a horarios para todos, ¿no? Y poder conciliar mejor la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras. Pero en concreto hoy en la hostelería, que pues vivimos en un país en el que somos todos conscientes de que tenemos unos usos, unas costumbres horarias diferentes a otros países europeos, esta es la situación, ¿no? que hay que abordar. Y hay que abordarla porque además las competencias son municipales y autonómicas. Por eso nosotros entendemos que debe de haber un equilibrio de todos los intereses. Hay unas necesidades por parte del sector de la hostelería, que somos conscientes de esas necesidades. Luego, por otro lado, están también los intereses de los vecinos y, por supuesto, el derecho de las plantillas de las personas trabajadoras, ¿no? Y luego, pues eso también requiere un debate en el ámbito que toca, que es en el ámbito de la negociación colectiva, de los convenios colectivos entre patronal y sindicatos, ¿no? Que ahí nosotros pues tenemos una serie de propuestas concretas para mejorar toda esta situación, ¿no? Y poder dignificar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, profesionalizar el sector y abordar una serie de medidas que proponemos en la negociación colectiva, pues medidas de salud laboral, fines de semana de calidad, estableciendo turnos de trabajo, los complementos de nocturnidad, que entendemos que hay que pagarlos a partir de las 10 de la noche, porque no vale lo mismo una hora diurna que una hora nocturna. Un poco, ¿no? Todo eso debe de tratarse dentro de un contexto, un debate más profundo y en los ámbitos en los que toca del diálogo social. Claro, lo que usted interpreta o entiendo yo es que es una medida que sola no tiene ningún sentido, ¿no? Efectivamente, es una medida, yo entiendo que es una frase, ¿no? de la ministra, a lo mejor quizás un poco también sacada de un contexto, pero que yo creo que requiere un debate muy profundo y además que esto se tiene que negociar en el ámbito del diálogo social. Los horarios comerciales en el ámbito que toca, es decir, habrá que negociar entre administración, patronales, sindicatos y luego pues las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, en concreto de la hostelería, tienen que abordarse en el ámbito de la negociación colectiva, ¿no? Y como comentaba antes, pues dignificando las condiciones de trabajo del sector, porque estamos últimamente, llega la temporada alta de verano, de Semana Santa, y las patronales nos vienen a decir que no encuentran profesionales para trabajar en el sector. Pero es que lo que se está produciendo en este país es que se está produciendo una huida del sector de la hostelería. Las personas trabajadoras después de la pandemia han huido de este sector, han buscado trabajos en otros sectores. Entonces, ¿qué necesitamos? Profesionalizar el sector, profesionalizarlo y dignificar sus condiciones de trabajo para que puedan fidelizar las empresas a estas personas trabajadoras. Y todo ello pues requiere una negociación profunda en el ámbito que toca.
Decía en este caso la ministra, palabras textuales, decía que era una auténtica locura el horario de los restaurantes en España en comparación con el resto de Europa. Ya hemos hablado precisamente con la patronal, en este caso desde Hostelería de España, decían que no se podía comparar el horario de otros países europeos con el de España porque la cultura, las costumbres son diferentes. ¿Usted qué opina? A ver, yo, como te comentaba, las costumbres es cierto que son diferentes y tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestro país y de las necesidades del sector, de los empresarios de la hostelería. Pero yo sí que creo que debemos de avanzar como sociedad y también entrar a discutir estos modelos. Yo creo que si racionalizáramos los horarios en todos los sectores, es decir, que el comercio cerrara antes, las oficinas cerraran antes, pues seguramente los hoteles, los restaurantes, perdón, los hoteles no, pero en este caso los restaurantes, los bares, podrían también cerrar antes. Entonces yo creo que se trata de eso, de un debate más profundo y que implica no solo al sector de la hostelería, sino a todos los sectores. Cristina García, secretaria general de Servicios de Comisiones Obreras del País Valencià. Gracias por atendernos. A vosotros, encantada. Queremos conocer más opiniones. Para ello nos fijamos en los datos. ¿Y qué dicen esos datos? Pues la realidad es que el sector de la hostelería, según la última encuesta de estructura salarial que realiza el Instituto Nacional de Estadística, está a la cola en lo que respecta a los salarios medios anuales con 14.632 euros al año, un 43,8% menos que la media. Por otro lado, y con relación a los horarios, según los datos de Eurostat, España es uno de los países de Europa que más personas tiene trabajando a partir de las 6 de la tarde, solo después de Estonia, Finlandia, Serbia y Grecia. Y según el INE, las jornadas de trabajo españolas son las más tardías y un 30% trabaja hasta las 7 de la tarde y alrededor de un 10% todavía está en su puesto de trabajo a partir o alrededor de las 9 de la noche. Saludamos a César Martín, es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Señor Martín, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Decíamos que queríamos saber más opiniones al respecto de esa propuesta de la ministra Yolanda Díaz. ¿Qué le parece a usted? Sinceramente pensamos que estos aspectos parciales desvirtúan un poco el debate general, ¿no? Que es que tenemos unos horarios que son muy poco racionales. Desde nuestro punto de vista habría que ir al origen del problema. Y este es pues que evidentemente si tenemos el prime time televisivo más tardío del mundo, nos acostamos muy muy tarde porque sea en la tele, sea en la radio, sea en un evento público, los horarios terminan muy 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 tarde. Eso significa que dormimos muy poco, con lo cual al día siguiente el rendimiento escolar y la productividad laboral es baja. Ahí están los datos también con respecto a otros países de la Unión Europea. Y luego pues el tener mucho presentismo laboral, alargar las horas de la comida, pues hacen que al final el círculo vicioso no termine, ¿no? Y sobre todo pues el impacto ya no solo desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de accidentes de tráfico, laborales, tasa de abandono escolar, que es la segunda más alta de Europa, porque los padres no tienen tiempo de calidad para pasar con sus hijos, a todo, o sea, afecta un poco a nivel social. Por eso nuestra posición es neutra y creemos que hay que ir al origen del problema. Es decir, que por lo que usted nos dice, sería más un cambio de hábitos de los españoles y no tanto cerrar antes los restaurantes y los bares españoles. Es decir, que todos adelantáramos un poco nuestras comidas, nuestras cenas, nuestra manera de salir por la tarde-noche. ¿Es un poco complicado o cree que poco a poco ya se está cambiando un poco esa mentalidad? Creo que has indicado muy bien, Laura, cuáles son los datos, ¿no?, de personas que están trabajando a partir de las 6 de las 7 de la tarde. Lógicamente, si eso ocurre, para que luego puedan acceder a servicios, ¿no?, y consumir, pues cuando salgan de su trabajo tienen que seguir abiertos esos establecimientos. Entonces, por una parte, si hubiese una mayor flexibilidad laboral, ¿no?,
flexibilidad unida a productividad además. Evidentemente se podría evitar que en algunos casos tuviesen que alargarse las jornadas laborales. Hay sectores, lógicamente, que por su actividad, ¿no? Se me ocurre pues seguridad, policía, limpieza, hospitales, hoteles. O sea, hay muchos sectores donde evidentemente el trabajo nocturno es esencial y necesario, pero hay otros donde posiblemente se podría anticipar y creo que todos saldríamos ganando. ¿Cree que es difícil cambiar esto? Yo creo que hacen falta sobre todo 3 cosas. Primero, un pacto de Estado en la materia, donde todos los agentes sociales regulen esta materia, que creemos que es fundamental y que no dependa de leyes puntuales. Segundo, una cultura de empresa diferente, más orientada a resultados y menos presentista, porque al final los horarios laborales nos afectan a todos, a las personas trabajadoras, pero también a las familias. Y luego también es un tema de sensibilización, ¿no? Muchas veces tenemos estos horarios, Spain is different, pero no muchas veces no sabemos las consecuencias y el impacto negativo que tiene a nivel personal y a nivel social. Lo que pasa, señor Martín, es que esto que usted nos dice, que pueda sonar un poco a utopía, para que esto suceda tiene que poner de su parte, nunca mejor dicho, diferentes sectores, muchas partes de la sociedad y remar todos hacia un mismo camino, ¿no? Que no sé si es fácil de conseguir eso. Bueno, nosotros cuando hablamos individualmente con partidos políticos, todos están a favor y yo creo que prácticamente todos en sus programas electorales llevan materias de este tipo. La cuestión es que es necesario un pacto de Estado, no solo desde el punto de vista de partidos políticos, también de sindicatos, también de muchos actores. Estamos hablando de que esto es algo que afecta a nivel global. Estamos hablando a la televisión pública, estamos hablando de los horarios escolares, con lo que ello significa, con temas de empresa. Es un tema que no es sencillo, pero lo que hace falta es que haya una voluntad real de ponerlo en marcha. Pero ahí están los datos y la situación de otros países europeos, con lo cual posible es. Pues César Martín, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Muchas gracias por darnos su opinión respecto a esta cuestión. Muchas gracias a vosotros. Una locura o no, como dice la ministra, lo que está claro es que es un tema complicado de solucionar. El sector defiende que no es viable cerrar antes y la ministra va más allá del horario del cierre. El cambio es desafiante. Factible o no va a depender sobre todo de la colaboración de diferentes sectores y sobre todo de una voluntad política real. Recuerden que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. Además, pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos, a los que fácilmente también se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.